Hola, buenas tardes. Vamos a empezar ya con el webinar de Pierde el miedo al CSS con SAS. Aunque bueno, más que perderle el miedo como tal, digamos que sería más bien perderle esa pereza que te da muchas veces, como que es algo pesado de hacer. En primer lugar, voy a presentarme. Mi nombre es Tamara Redondo y actualmente soy developer para Bravent. En este webinar vamos a ver primero un pequeño resumen sobre qué es SAS. Luego veremos unos comandos de salida. Bueno, como comando de salida, más bien también meteré la instalación, el uso, pero bueno, lo he llamado comando de salida porque es importante saber que SAS tiene varias formas de realizar el output del código. Luego veremos optimización de CSS con SAS, que sería más bien la parte en la que SAS cambia un poco lo que es el CSS al que estamos acostumbrados. Y por último veremos una parte de elementos de programación en SAS, que es ya SAScript, lo que llamaríamos SAScript. En un principio vamos a verlo todo un poco lo que es la teoría, quizá un poquito de corrido, pero no os preocupéis porque luego al final veremos una pequeña demo y quedarán más claros los conceptos más importantes. Vale, empezamos con la pregunta de qué es SAS. Lingüísticamente sería pues las siglas de Syntactically Awesome Style Sheets. Pero no, como concepto, SAS es un preprocesador, de los que no es el único, hay varios más, como por ejemplo otro muy famoso es LESS. Un preprocesador CSS lo único que hace es coger una sintaxis especial de dicho preprocesador y a través de ella te genera directamente el CSS para que tú no tengas que hacerlo como se hacía de modo clásico. Entonces, esto lo que consigue es que por regla general ahorres bastante tiempo a la hora de tirar el código. Vale, ¿por qué SAS exclusivamente? Bueno, eso ya depende de cada uno. Algunos preferirán LESS, otros preferirán SAS o cualquier otro que puedan usar. En concreto, a mí SAS me parece que es bastante intuitivo, fácil de aprender. Y bueno, pues como cualquier otro preprocesador, lo que nos facilita es eso a la hora de tirar el código, que sea mucho más fácil de hacer, no sea tan pesado, es un proceso más divertido, más creativo, no es tanto, como diríamos, copia-pega, sino que más o menos tienes que pensar cómo estructurar mejor el código con la sintaxis que te da, y él se carga de todo lo que es lo aburrido, que es hacer todo lo que es repetitivo. Vale, vamos a ir al grano, que es cómo se utilizaría. Hay muchas formas de instalarlo, porque como SAS estaba basado en una gema de Ruby, pues se puede instalar de esa manera, como una gema. Nosotros lo vamos a instalar con Node, porque como lo tenemos en el ordenador, pues nos es mucho más sencillo. Y además solamente tienes que poner esa línea en npm install -gsas para que lo instale directamente en tu equipo. Y luego para usarlo es súper sencillo. O sea, lo único que tienes que utilizar es SAS como comando, meterle lo que sería el nombre del fichero SCSS que quieres transformar y el nombre del CSS en el que lo vas a transformar. No es necesario que el CSS esté creado. El archivo SAS sí, por supuesto, porque si no, no tiene nada de dónde coger. Entonces tú le dices el SAS que tienes, el archivo SAS, y él te lo transforma directamente a un CSS que tú le digas. Como raíz va a coger el mismo directorio. También decir que bueno, no solo tienes por qué coger de fichero en fichero. A veces puedes coger directamente un directorio completo en el que tengas varios archivos SCSS y con dos puntos, o sea, sería igual que antes hemos visto input.scss, ahí pondrías dos puntos, como vemos en la segunda línea marcada. Y después de los dos puntos pondrías el fichero o el directorio al que quieres mandar los archivos. Y entonces te cogería todos los archivos que hay dentro del directorio indicado y te los transformaría todos a CSS.
Nos interesa sobre todo porque directamente si ponemos como antes, te va a crear lo que llamaríamos una build, o sea, ya directamente la versión. Pero igual lo que nos interesa mientras estamos trabajando es que SAS vaya viendo cuándo hay cambios en el fichero para ir transpilando ese código a CSS. Para ello utilizamos el flag watch, como vemos en la primera línea. Entonces pondríamos SAS dos guiones watch y lo otro pues igual que hemos dicho anteriormente. Vale, esto es lo que comentábamos antes de que hay muchas maneras de instalarlo. Y ya vamos con los formatos de salida. Los formatos de salida no es más que en qué forma queremos que SAS escriba el CSS una vez transpilado. Entonces, SAS nos proporciona 4 métodos. Nested, que sería algo así como el código CSS saldría como anidado, como teniendo en cuenta la relación jerárquica entre los elementos. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un header en el cual tenemos un H1, un H2 y un H3, nos sacaría el código CSS pues en ese orden, como si fuera el header arriba, indentado luego tendríamos la parte del H1, indentada la del H2 y así con cada uno de los elementos. Luego tenemos expanded, que sería algo así como lo normal, el CSS que hemos escrito toda la vida. O sea, todo lo que es el selector, luego las propiedades, otro selector con sus propiedades, nada dentro de nada, o sea, todo una cosa debajo de la otra. Luego compact, que sería más o menos igual que expanded, solo que las propiedades se disminuyen a una sola línea. En lugar de ir una debajo de la otra dentro de las llaves, pues lo comprimiríamos a una línea. Y por último tenemos compressed, que es lo típico vamos, lo que conocemos como versión minificada, que muchas veces, bueno, por no decir todas, es ilegible. O sea, lo que es un ser humano normal, cuando ve ese fichero, no entiende nada, pero sin embargo es el que menos espacio ocupa. Entonces, a la hora de hacer ya directamente la build del proyecto para subir, es la que se debería de usar. Mientras estamos desarrollando, puede ser más eficaz por si queremos ver en qué está transformando SAS vamos, en qué CSS está nuestro SAS transformando lo que le ponemos. Igual nos conviene más, a lo mejor Nested es más visible. Pero vamos, por regla general te puedes fiar de SAS, que no te va a hacer un código CSS extraño ni nada. Para indicarle cuál es el formato de salida que queremos, simplemente añadimos una nueva flag con guión guión, style y compressed. Vale, y ahora vamos ya con la parte de optimización de CSS con SAS. Voy a intentar ser lo más breve posible para que así vayamos rápido a la demo, que ahí se verá más claro todos los conceptos que vamos a ver. El primero que tenemos es el nesting. Con CSS, por ejemplo, si querías indicar que un selector estaba dentro de otro y dirigirte particularmente a ese selector, tenías que indicar el padre, luego el hijo, luego el otro hijo, luego así en todo en una línea, y era bastante pesado de hacer. Sin embargo, SAS nos permite el anidamiento, que no es más que pongamos el selector padre de todo lo que queremos poner y entre llaves podemos ir metiendo los hijos dentro, anidados. O sea, el ejemplo que estamos viendo aquí ahora mismo con el fondo gris sería CSS normal. Como hemos dicho, si quisiéramos dirigirnos a un A concreto que esté dentro de un listado, dentro de lo que es el listado completo, tendríamos que ir haciendo ul, una regla con sus propiedades. Luego, por debajo, otro ul li para los li que hubiera dentro de ese ul, y así continuamente. Y a veces a lo mejor pues, podrías hacer una línea enorme para ir dentro de otro, de otro, de otro, y muchas veces era complicado luego de mantener. Sin embargo, con el nesting vemos cómo queda. Tendríamos el ul, abrimos las llaves, ponemos las propiedades que le queramos meter a ese ul, y dentro, como si fuera más o menos una propiedad más, tenemos los selectores hijos,
que además, como veis, el anidamiento pues, puede ser infinito. Otra cosa que viene ligada al anidamiento sería el selector padre, el ampersand. Con el selector padre lo que hacemos es dirigirnos, pues eso, al selector padre, nunca mejor dicho. Entonces, lo único que va a hacer esto es que ese selector, ese ampersand, lo va a cambiar por el padre que tengamos dentro de lo que es el anidamiento. Por ejemplo, si tenemos aquí un enlace y queremos poner su estado hover o su estado focus, pues tendríamos que ponerlo así en CSS. Y sin embargo en SAS se transforma en esto. Así a simple vista diremos, bueno, no nos ahorramos tampoco mucha línea de código, ¿no? Pero es que luego esto tiene muchos más usos aparte de esto. O sea, porque como vemos podemos hacer así. Si tenemos varias secciones, tenemos una sección padre a la que llamamos section, por ejemplo. Y luego tenemos varios hijos que pueden ser sección 1, sección 2, sección 3 y así pues todo lo que queramos. En lugar de tener que escribir continuamente el section, directamente le ponemos el ampersand y lo que va a hacer es coger ese section. O sea, va a cambiar lo que es el símbolo ampersand por lo que es la palabra, el texto que se refiere al selector. Vamos a hablar un poco de los comentarios. Esto ya sí va a ser bastante rápido. Hay dos tipos de comentarios en SAS. Están los que son con el asterisco y los que son dos líneas. Los que son con el asterisco son para varias líneas de comentario y los que son con dos líneas serían para una sola línea. La mayor diferencia, aparte de esa, es que los que van con dos líneas no aparecen en el output. Es decir, nuestro CSS final no va a tener esos comentarios, así que podemos usarlos para recordatorios nuestros del desarrollo o para cualquier comentario a nivel de desarrollo que no queramos que se vea después. Vamos a hablar un poco de directivas. Las directivas ya CSS tiene bastantes. Pero, por ejemplo, de las que vamos a hablar ahora, SAS las transforma en cierta manera para darle más funcionalidades. Por ejemplo, tenemos los imports. Los imports a nivel de SAS lo que nos proporcionan es que los podemos poner a cualquier nivel de la anidación, es decir, podemos poner los imports arriba del todo o podemos meterlo dentro de un selector anidado y entonces lo que importemos pues se va a quedar dentro de ese selector exclusivamente, no en todo el archivo. Y luego, por ejemplo, para importar los archivos SCSS existe lo que llamamos los partials, que serían muy útiles a la hora de estructurar el código. Porque los partials no son más que archivos cuyo nombre empieza con un guión bajo, que así es como los reconocen, y son archivos de SAS, de código SAS, que no queremos que se transformen luego en archivos CSS. Entonces, cuando hacemos lo que hemos dicho antes con el watch y demás en los comandos, esos archivos se quedarán en CSS, pero nunca llegarán a transpilarse. ¿Qué utilidad tendría esto? Pues bastante, porque, por ejemplo, como veremos más tarde, hay ciertos elementos de SAS que nos ayudan a crear código, vamos, a que SAS cree el código como nosotros queremos, pero que en realidad no son CSS propiamente dichos. Y luego hay otros CSS que podemos utilizar, pero que luego en realidad no los queremos al final. Esto lo veremos más claro más tarde. Quedaros solo con eso de que existen los partial y que sirven para estructurar mejor el código. A la hora de llamar los imports dentro del fichero, no necesitamos poner el guión bajo, ni siquiera necesitamos poner el SCSS, vamos, lo que es la extensión, simplemente tenemos que llamarlos por el nombre, siempre y cuando estén dentro de el mismo directorio. Vale, la directiva media. La directiva media es una vieja conocida que la utilizamos para hacer lo que llamamos media queries, que son para responsive. SAS le da una vuelta, y nunca mejor dicho, a lo que es esta directiva.
normalmente lo que teníamos que hacer para utilizarla en CSS era tirar todo el código CSS normal estándar de nuestra página y luego hacíamos una media query para cada tamaño de pantalla que quisiéramos, por así decirlo. Tendríamos a lo mejor una para móvil, otra para tablet, y dentro de ese media teníamos que volver otra vez a escribir todo el código de todo lo que quisiéramos cambiar. De esa manera estábamos repitiendo bastante código, porque, por ejemplo, si tú tienes un título y lo tienes en el código normal y le quieres cambiar únicamente el color, por ejemplo, en un tamaño de móvil o el tamaño de la letra, pues tendrías que ir al media y dentro volver otra vez a poner lo que es el selector del título, volver otra vez a ponerle la propiedad de color, la propiedad de font size. Era repetir código por repetir, en cierta manera. Y luego a la hora además de buscar para el mantenimiento una propiedad o buscar un selector, era bastante engorroso porque tenías primero que ver todo el código CSS e ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo hasta que llegabas al media y volver a ir hacia abajo hasta que buscaras lo que estabas buscando, para encontrar lo que estabas buscando. SAS lo que hace es que encapsula dentro del propio selector como si fuera una propiedad más esta media query. Entonces, en lugar de tener que repetir otra vez todo el código, tú tienes tu código normal de lo que sería el tamaño normal y cuando quieres hacer una media query simplemente la metes dentro como si fuera una propiedad más. Igual que tienes el color o que tienes el background o que tienes cualquier otra cosa, tienes un media a cierto tamaño y ahí le metes la propiedad que quieres cambiar dentro del selector. Si tienes, por ejemplo, un H1 que quieres cambiar el color, simplemente pondrías el media con su respectivo tamaño, su mask width o lo que quisieras poner, y dentro solo tendrías que cambiar la propiedad. Vale, atroot es una directiva que lo que hace es permitirnos saltarnos la jerarquía, en cierta manera. O sea, si se lo ponemos a un hijo dentro de un padre, lo que vamos a hacer es que al final ese CSS, porque SAS lo que va a hacer con el hijo es añadirle el padre delante, para que sea exclusivo. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, un ul con un li, con un a, como hemos visto antes, y lo vemos ahí anidado con sus llaves y demás, SAS transforma ese CSS a un ul y li a como habíamos visto que lo hacíamos normalmente. Entonces, en cierto modo, el hijo siempre va a quedar con eso delante al hacer el CSS. Si le ponemos el atroot, subiríamos el nivel del hijo. Por lo tanto, en lugar de salir en el CSS como ul li a, directamente saldría como lo que es, como un a, por ejemplo. Ahí lo vemos, o sea, estarían a la misma altura jerárquica dentro del CSS. Luego con atroot tenemos un argumento, por así decirlo, que se llama without o with. Con without le diríamos qué directivas no queremos que se salte y con with lo contrario. Vale, y por último de esta parte vamos a hablar de los mixin, que son súper importantes a nivel de preprocesadores, porque es lo que permite en cierto modo crear más comunidad. Un mixin no es más que una especie de función en la que también tenemos unos argumentos y le metemos código CSS. Es código CSS que queremos repetir a lo largo de nuestro CSS principal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un botón, bueno, varios botones dentro de nuestro sitio web y los botones van a seguir más o menos el mismo estilo, porque eso tiene que llevar una coherencia. Entonces podemos utilizar un mixin que cree botones y le podemos poner como argumento, pues un argumento de color o de tamaño de fuente. ¿Esto qué nos permitiría? Pues que en lugar de estar repitiendo el código correspondiente a ese botón cada vez que querramos crear un botón, simplemente tenemos que llamar al mixin y el mixin lo hace por nosotros. Y esto lo que permite también es que pues mucha gente
directamente pueda subir sus mixing a la red, y tú, si ves algún estilo que te guste de botón o de card o de cualquier otro elemento, digas, pues este me gusta, te coges el mixing y lo añades a tu proyecto. Y así te ahorras escribir tú también todo el código. La sintaxis, como veis, es muy sencilla, o sea, solamente es una arroba mixing, el nombre que le querramos poner, y dentro podemos meter todos los argumentos que queramos añadir. Y luego, para incluirlo donde queramos, le ponemos el arroba include y llamamos con el nombre de la mixing. Si le queremos meter algún argumento, pues se lo metemos. También nos permite directamente meter bloques de código desde fuera. O sea, como veis, llamaríamos al mixing concreto y le meteríamos código. ¿Esto para qué nos sirve? Pues en cierto modo para hacer lo mismo, pero al modo contrario. O sea, en lugar de tener un código del botón, nosotros creamos el botón con un código personalizado. Sobre todo, por ejemplo, si tenemos un código para un botón que es muy concreto y que solo vamos a cambiar una cosa o dos, pues a lo mejor nos interesa hacerlo del otro modo, porque solamente tenemos que cambiar una propiedad. Pero si, por ejemplo, tenemos un código de botón en el que vamos a cambiar bastantes cosas, pues igual nos interesa más que seamos nosotros los que le metamos el código extra que queremos utilizar. Vale, me había olvidado en esta parte del extend, que el extend también es bastante importante a la hora de ahorrar código, porque lo que nos permite es aplicar el concepto de herencia en SAS. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un selector con una serie de propiedades que van a ser repetidas en otro selector diferente, añadiendo a lo mejor alguna cosa aparte o cambiando una sola cosa o dos, pues en lugar de volver a escribir todo el código, decimos que herede del otro y directamente nos incluirá ese código del que digamos que está heredando. Vale, con extend tenemos también lo que es el placeholder select, el selector del porcentaje, que es como una especie de clase virtual, por así decirlo, o de IDE virtual, porque es como si aplicáramos una clase concreta, pero esa clase no va a salir al CSS, ni va a estar en el HTML porque no es una clase real. Simplemente es como un contenedor de propiedades. Lo único que se llama con el extend, porque digamos que es como una especie de contenedor de propiedades que podemos usar en cualquier parte, y lo que hace el selector en el que lo usamos es heredar lo que hay dentro de ese contenedor. Vale, vamos a ver ahora los elementos de programación o directivas también de control en SAS, o lo que llamamos también SAS script. Esto ya nos recordará más a la sintaxis de cualquier otro lenguaje de programación. Por ejemplo, tenemos ya tipos de datos bastante normales, porque son números, string, colores, booleanos. Los más así especiales serían las listas y los mapas. También podemos realizar operaciones de suma, resta, división, multiplicación, todas las que conocemos. Una de las cosas más importantes que tiene SAS es el concepto de variables, sobre todo a la hora del mantenimiento. Con las variables, por ejemplo, podemos almacenar datos de colores, de fuentes, de cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Con los colores, por ejemplo, sería muy importante porque puede llegar un momento en el mantenimiento del proyecto en el que se cambie un color muy importante, como por ejemplo un color corporativo, por una nueva imagen corporativa o cualquier otro motivo, y antes con CSS pues directamente tenías que ir buscando ese color en todas las líneas donde estuviera e ir cambiándolo en todas y cada una de las líneas donde lo tuviéramos. En un proyecto grande eso podría ser bastante tiempo. Sin embargo, con una variable simplemente
cambiamos ese color por el nombre de la variable que le demos y a la hora de cambiarlo simplemente en la definición de la variable cambiaríamos el color y directamente nos lo cambia en todo el resto del proyecto, con lo que nos ahorra muchísimo tiempo. Para crear una variable en SAS, simplemente le ponemos el signo de dólar, le damos un nombre, 2 puntitos y el valor. Las listas son colecciones de datos. La sintaxis es bastante abierta porque no es necesario ponerlo entre paréntesis. Se puede poner separados por comas cada uno de los elementos, pero puede ser por espacios también. Así que tenemos una sintaxis bastante flexible. Simplemente, pues, lo llamamos como queramos, es como una variable más, y dentro le metemos un listado de elementos. Pueden ser nombres, pueden ser colores, pueden ser pues, todo lo que necesites en su momento. Así a simple vista, pues parece que no podemos hacer mucho con ello, pero SAS tiene una serie de funciones propias con las cuales podemos trabajar con listas. Por ejemplo, podemos ver la longitud de las listas, podemos sacar un elemento según el índice que tenga o al revés, a través del índice sacar el valor o el elemento que contenga. Todo esto así, de momento, no sabemos muy bien cómo utilizarlo porque no hemos visto las directivas de control. Pero ahora que las veamos, los for, los if y demás, pues entonces ya tendrá más significado. Los mapas serían como listas, pero más complejas. O sea, serían listas con asociación clave-valor. Entonces, en los mapas sí que tenemos una sintaxis un poco más cerrada, así que hay que ponerlo entre paréntesis. Pondríamos una clave que puede ser todo lo que queramos meterle, 2 puntos y el valor, que igualmente lo que queramos. Y lo separaríamos por comas. Igualmente también tiene una serie de funciones para trabajar con ellos, pero sobre todo lo que solemos hacer con mapas es recorrerlos para escribir CSS con los valores que le metamos, que luego lo veremos en la demo. Y por último tenemos la interpolación. La interpolación sería, a nivel de sintaxis, ponerle una almohadilla y entre llaves meter una variable. ¿Para qué nos sirve? Pues para convertir la variable en texto, en cierto modo. O sea, primero, eso es lo que haríamos, es que SAS primero interprete el valor de la variable y luego lo convierta en texto para mezclarlo con el texto de las propias reglas CSS, selectores, valores y demás. Vale, y por último vamos a ver las directivas de control, que estas ya para la gente de programación y demás, pues ya serán conocidas. Tenemos los if. Los if son muy sencillos, luego tenemos otro tipo de if. En este caso es el if sin arroba, solamente el if con los 2 paréntesis. Y solo nos sirve básicamente para meterle una condición y si la condición es true, se ejecutará el primer argumento, vamos, el segundo argumento. Y si la condición es false, pues entonces ejecutaremos el segundo argumento. Puede que el segundo argumento ni exista y solo le metamos el primero y si es true se cumpla y si no, pues nada. O sea, nos serviría solamente para decir, por ejemplo, que si le metemos una condición que sea true, pues algo sea verde y que si es false algo sea azul o ese tipo de cosas. Y luego tenemos el if con la arroba, que este sería más complejo porque nos permite ya añadir también else if y else. Y igual le metemos una expresión, si se cumple esa expresión se añadirán una serie de propiedades, si no se cumple, pues como si fuera un if normal. El for, que sería un bucle, funciona bastante similar a cualquier otro for. O sea, le ponemos un contador, un if, y lo único que la sintaxis es así como un poco más literal. Tenemos el from, el número desde el que queremos empezar, through hasta el número en el que queremos terminar. El segundo puede ser true o puede ser to, según si queremos incluir o no el número final. Y ya como veis, pues podemos utilizar esto que vemos aquí en el ejemplo, donde el fondo gris, que pone punto ítem guión, eso es la interpolación. Entonces lo que vamos a hacer es que al nombre del selector le vamos a añadir
el número que se corresponde con la i en cada una de las iteraciones del bucle. Pues sería ítem 1, ítem 2, ítem 3, y como vemos en la propiedad también lo podemos utilizar como valor numérico, multiplicándoselo al 2m. El each sería como, vamos, como un for, pero más bien para recorrer mapas o listas. O sea, podemos sacar varias cosas de ellos, como podemos ver. En el primero sacamos el estado y en el segundo podemos sacar estado y color porque tenemos un mapa. El primero sería más bien lo que se utilizaría para listas y el estado se correspondería con cada uno de los elementos de la lista. O sea, lo que hay detrás del in es una lista. Y cada elemento de la lista, error, warning, processed, loaded, sería un estado. Entonces, por cada uno de esos estados vamos a hacer lo que haya dentro de las llaves. Que en este caso es nombrar una clase o un ID de estado y darle una serie de propiedades. Y con los mapas, pues podríamos usar las dos propiedades, que la primera se correspondería con la clave y la segunda se correspondería con el valor. El while, que sería igual, pues, como un while de programación, exactamente igual. Según una condición, pues se haría o no se haría lo que tiene dentro. Y ya tendríamos las funciones propias. Bueno, SAS de por sí ya tiene bastantes funciones. Por ejemplo, para el color o para strings, números. O sea, tiene varias funciones que son muchas. Habría que verlas en la documentación porque son bastantes y se sale del objetivo de este webinar. Nombrar, por ejemplo, una muy útil sería RGBA, a la que le introduces un código hexadecimal y una opacidad y entonces te crea el color como si fuera un color alfa con un RGBA, vamos. Pero luego tú también puedes crear tus propias funciones. Para ello solamente tienes que poner la directiva como @function, el nombre de la función y luego le puedes añadir varios argumentos. Hacemos lo que tengamos que hacer y lo que tiene que devolver es un return. Entonces, cuando lo llamemos desde cualquier propiedad, selector o como lo queramos llamar, por ejemplo aquí un padding left, solamente tenemos que llamar el nombre de la función y meterle dentro pues los argumentos si es que los tuviera o nada si no tiene nada. Y lo que nos devuelva pues será el valor que le demos a la propiedad. Vale, pues ahora voy a enseñaros una pequeña demo para que veáis los conceptos más importantes. Vale, aquí la tendríamos. Primero voy a enseñaros el resultado para que más o menos cuando se esté hablando de los elementos no os perdáis. Ay, a ver. Vale. Pues esta sería más o menos la página, o sea, algo bastante sencillo. Tenemos un menú superior, un footer y luego simplemente una sección con su título, su subtítulo y una serie de elementos. O sea, así de primeras es bastante sencillo. Con unos animales, con su nombre y unos botoncitos. Vale, vamos a ver cómo hemos hecho esto con SAS. Vale, lo primero que vemos es cómo hemos dividido el código. En este caso hemos utilizado dos partials. Un partial con una serie de variables para que cuando tengamos que cambiar solamente un valor en la variable, pues nos sea mucho más fácil ir al partial y cambiarlo allí. Y luego un partial especial para los mixins. En este caso tenemos dos, pero imagínate, para un proyecto grande pueden ser muchísimos, o incluso los que cojas por internet de otras personas, pues todos los meterías aquí.
Vale, vamos a ver un poco el mixing. Tenemos uno que es para crear botones, al que le metemos un argumento de color. Y esto sería un color por defecto, por así decirlo. Si tú le pones al argumento 2 puntos y un valor, ese valor lo coge por defecto. Entonces, si tú llamas al mixing, lo incluyes y no le añades nada como argumento, te va a coger ese color. Entonces, aquí vemos, esto también es algo que permite, que es anidar los shorthand, por así decirlo, o sea, todo lo que tiene que ver con font, lo podemos ir anidando aquí como family, side, weight, para que quede mejor estructurado. Y el botón, pues nada, tiene una serie de fuentes, una serie de elementos y un hover. Luego tenemos algo aquí muy interesante que es un mixing para crear márgenes y paddings de forma automática. O sea, me refiero a que tú, por ejemplo, tienes el HTML y quieres dar una clase MT10, MT20 para darle un margin top de 2 rem, de 3 rem o de lo que tú quieras. Así que tenemos un bucle que va desde 0 hasta el número máximo que le pasamos en el mixing. Y lo único que hacemos aquí, como veis, la interpolación para que nos introduzca dentro de lo que es el nombre de la clase el número del bucle de la iteración. Y entonces vamos haciendo MT10, MT20, MT30 hasta el número máximo que le demos. Esto, como podéis comprobar, nos ahorra muchísimo, muchísimo código. O sea, sobre todo muchísimo copia-pega, que sería muy cansado de hacer. Porque imaginaos que ponemos del 0 al 100. Pues imagínate copiar y pegar hasta 100. Sería súper pesado de hacer, ocuparía muchísimo código. Entonces esto, simplemente hacemos un bucle y SAS lo hace por nosotros. Vale, vamos al style principal y como vemos tenemos importado variables, tenemos importado mixing, que serían nuestros partials. Y lo siguiente que tenemos es una función. Muy importante poner la función primero. Porque aquí no es como en otros lenguajes de programación que pones las funciones debajo y te las va a pillar igual. Aquí si llamas a una función y no ha sido creada antes, no te la coge. O sea, va de arriba hacia abajo. Así que las funciones deberían de ir en primer lugar. En este caso la función se llama elegir acción. Y la vamos a utilizar, como veremos más tarde, para los botones. Podemos ver, por ejemplo, el if y el else if y el else cómo funcionaría. O sea, simplemente le metemos a la función un animal, el que sea, y si es igual a alguno de los que vienen aquí, pues nos retornará un string, bien arañar, ulular, morder o saltar. Y este string es el valor por el que se sustituirá la llamada a la función. Esta función la llamamos por aquí abajo. Vale. Bueno, está muy abajo y además es una parte muy complicada. Pero la vamos a ver. O sea, pero para ir así más en orden. Digamos que la vamos a usar para el texto de los botones. Vale, esto sería CSS normal, como vemos. O sea, se estructura básicamente con un CSS normal, solo que le podemos meter muchísimos elementos más para añadir funcionalidad. Esto sería lo que hemos dicho antes, un selector placeholder. Como veis, es como si fuera un contenedor en el que le hemos metido estas tres propiedades. Cuando queramos que un elemento, un selector, tenga esas tres propiedades dentro, pues directamente llamaremos a este. Y no tendremos que escribir todas las propiedades que hay dentro. Aquí ya vemos cómo vamos usando variables también. Tenemos una variable para los títulos, una fuente familiar de los títulos.
Aquí vemos cómo está el extend del placeholder. Entonces, las propiedades que teníamos arriba, dentro de la, simplemente pues no las sustituiría. Nos las metería aquí como propiedades extra. Como si heredada de ese contenedor. Ahí lo volvemos a usar, o sea, para que veáis, en lugar de estar escribiéndolo ya varias veces, simplemente vamos añadiendo esa línea. Aquí usamos el concepto de herencia, pero de una H4 a una H3. Esta H3 tiene todas estas propiedades y en el H4 íbamos a cambiar unas pocas, pero las demás las íbamos a usar igual. Así que simplemente las heredamos. Aquí vemos cómo se utiliza el concepto de media en SAS. Como podemos comprobar, en lugar de tener que escribir 2 media abajo del todo y tener que buscar, simplemente lo tenemos dentro del selector. Es súper cómodo. Porque así cuando tengas que cambiar una cosa, sabes a qué selector ir e incluso en el mismo momento en el que cambias en tablet o en móvil, puedes cambiar también en la versión normal, si es que no lo necesitas. También vemos aquí cómo podemos realizar operaciones, 100% una división. Y aquí le incluimos el mixing de los padding y los margin que hayamos hecho. Le decimos que lo queremos 6 veces repetido hasta 6 rem. Y ya ves, lo metes ahí con una línea y no tienes que estar repitiendo todo el código. Y ahora vamos con una cosa que tiene más chicha. Aquí ya tenemos metido mucho tema de programación. Tenemos un each para una variable que tenemos aquí a la que hemos llamado animals map, un mapa de animales. Tenemos cada animal como una clave y que a cada animal le corresponde un color diferente. Entonces, en el style vamos a recorrerlo con un each y vamos a coger el animal y el color para llamar a lo que es la clase del animal. Entonces, con esto vamos a hacer todo esto que hay aquí dentro, lo va a repetir 4 veces para cada uno de los animales y nosotros no tendremos que estar copiando y pegando este código. Aquí nos parece a lo mejor una tontería porque solo son 4 animales, pero es que imaginaos que son 100. Pues es mucho más cómodo así, o sea, este código no va a ser más grande ni más pequeño porque haya más animales, sin embargo el CSS sí. Lo que hacemos aquí es, por ejemplo, meterle una imagen de background. Si la imagen se llama como el animal.jpg, pues vamos metiendo cada uno de los animales, o sea, igual súper cómodo. Le ponemos un color de borde según el color que te venga en el mapa del animal. El contenido del label también lo metemos el texto como el texto del animal. Y luego, por ejemplo, le metemos un include del mixing para crear el botón. Vamos, el estilo del botón estándar. Y en el after le metemos la función de elegir acción, con la cual le metemos el animal que corresponda en este each y nos va a hacer automáticamente pues el if else que hemos visto antes para retornarnos el valor de cada animal. En este caso los botones, como hemos visto, por ejemplo, el guepardo arañaba, el oso mordía, pues cada uno tiene el suyo. Y nos resulta súper cómodo porque le estamos metiendo en verdad texto en lugar desde el HTML, incluso desde el CSS. Y bueno, esto sería todo por mi parte de momento. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, ahora lo voy leyendo por la sección esta de preguntas. Yo os iré respondiendo a las dudas que tengáis.